Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Me alegro verlos. Estaba ahí mero pensativo que no iba a venir porque había un tráfico allá en Braden donde andaba. Y me decía que 2 horas iba a estar en el tráfico ahí. Y salí a las 3:45 de allá y vine a las 6:40 a mi casa. Fue poquito, no vengo, pero gracias a Dios. Estoy aquí y él me llamaba Mano Carlos, yo le decía Mano Carlos, le toca predicar. Vaya al baúl y saca el tesoro de ahí. Gloria a Dios. ¿Se recuerda, hermano, que estamos en Romanos? Creo que hubieron 2 días donde no pudimos, 2 viernes donde no pudimos estar estudiando Romanos porque el hermano predicó un viernes y el otro viernes fue la vigilia. Pero ya hoy regresamos otra vez a Romanos. Acompáñenme a Romanos. Vamos a ir a Romanos 2. Romanos 2. Entonces, yo le puse el título, El juicio de Dios es según verdad. Y vamos a estar leyendo hasta el 10. Hasta el 10 creo que me va a dar tiempo hoy para estudiar sobre esto. Dice su palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío no, porque es pueblo de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das primeramente de adorarte, Señor. Segundo, Señor, de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, podamos entender tu palabra, Señor, nos puedas hablar, Señor, a nuestro corazón, Señor, podamos recapacitar, podamos, Señor, arrepentirnos, Señor, también si hemos fallado, Señor, a través, Señor, de la aplicación de tu palabra, Señor. Cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos con una mente renovada, Señor. Un pensamiento diferente, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Y podamos ser testigos y dar testimonio que Jesucristo vive y que Jesucristo nos ha cambiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, nosotros estuvimos viendo el último mensaje y vimos que la ira de Dios se revela sobre toda injusticia, empezamos a hablar. Entonces, ya para terminar el versículo, dice, estando atestados, en el 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Entonces hay una lista de pecados que el hombre hace y dice, y los que tales, y los que hacen
que los tales que practican estas cosas son dignos de muerte, llega a la conclusión Pablo. Ahora, Pablo aquí está acusando a los gentiles, y está diciendo a los gentiles, ustedes, aunque Dios no se les ha revelado como se les ha revelado a los judíos, ustedes, por la naturaleza, por todo lo creado, ustedes tienen que saber que hay un Dios y darle gracias por todo. Ya estuve hablando yo por el ganado, por todo lo que da la tierra, eso viene de Dios. Y el hombre no cristiano debería darle gracias a Dios por todo eso que Dios da. Pero el hombre dice que se envaneció, se hizo dioses a imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de aves. Entonces dice que la ira de Dios está sobre estos hombres. Y la ira se ha manifestado. Yo estuve hablando desde Edén, cómo Dios ha manifestado su ira, el pecado, cómo Dios ha castigado el pecado. Dios sigue castigando el pecado, lo castigó y lo sigue castigando. Entonces, cuando miramos nosotros que las personas pecan y no se arrepienten, eso no significa que no va a ser castigado ese pecado. Eso significa que Dios es paciente y es bondadoso, y vamos a ver adelante que la paciencia de Dios es para que el hombre se pueda arrepentir de su pecado. Pero si el hombre no se arrepiente del pecado, la ira de Dios vendrá sobre él en el juicio final. Entonces, cuando Pablo mira que donde él dirige la carta, no solo hay gentiles, sino que hay judíos también que son cristianos. Entonces, el judío se ha creído que es una raza especial por haber sido pueblo escogido por Dios, y piensa que hay cosas que Dios va a dejar pasar por alto porque ellos son especiales. Pero Pablo va a dejarnos saber aquí que ese pensamiento que tiene el judío, o ese pensamiento que podemos tener nosotros como cristianos si andamos pecando, es erróneo. Que todo pecado tiene consecuencias y todo pecado tiene castigo. Ahora podemos ver nosotros aquí que Pablo condena entonces a los gentiles. Entonces él sabe, porque él se imagina a un judío que cuando ese judío va a leer esta carta, el judío va a decir, claro que sí, claro que esos inmundos, esos gentiles pecadores, esos malvados, ellos sí, la ira de Dios está sobre ellos. Claro que sí, si ellos son malvados, si ellos son pecadores. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros no, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios nos va a hacer juicio a nosotros? Y esa es la mentalidad que han tenido los judíos. Pero si miramos la historia, Dios le ha castigado por su dureza de corazón. Entonces, en esta carta de los Romanos vamos a darnos cuenta que en el tiempo después de Jesús, el judío y el gentil son iguales. El judío, si no cree en el Señor Jesucristo, va a ser condenado, igual como el gentil. No hay esperanza, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien haya salvación, solo por medio de Jesucristo. Amén. Pero a nosotros, por mucho tiempo nos han enseñado que el pueblo escogido de Dios es Israel como etnia. Y vamos a ver qué equivocados están. Siempre cuando uno predica esto, le dicen que uno sea antisemita porque piensan que odian. No, es que tanto el gentil como el judío necesita el evangelio, necesita que le predique, necesita creer. Entonces vamos a estar viendo. Entonces aquí tenemos un hombre, dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Entonces aquí tenemos un hombre que juzga el pecado de otro cuando él mismo hace lo mismo, los mismos pecados.
muchas veces el problema como una persona religiosa es que es ciego a su pecado, pero la persona religiosa lo que hace es que mira el pecado de las personas, pero nunca mira a su pecado. Cuando Jesucristo estuvo en su ministerio, se encontró con este sistema de los sacerdotes. Por eso en el capítulo 23 de Mateo tiene una lista donde dice fariseos hipócritas, esto y esto y esto y esto, le empieza a decir. Vamos a ir más allá adelante. Entonces miramos que el pueblo de Israel, aunque ellos tienen la ley y ellos juzgan por la ley, ellos no viven la ley. No viven la ley. Pablo va a decir que el que vive la ley, ese es el verdadero judío. Va a decir más adelante, sigamos. Entonces, ellos tenían el concepto que la ira de Dios sí estaba sobre los gentiles, pero no sobre ellos, porque ellos eran un pueblo escogido por Dios. Y yo quiero que me acompañen a Juan 8:15, porque no solo vamos a ir, hermanos, al tiempo de Pablo y al tiempo de los judíos, sino vamos a ir a las iglesias de este tiempo. ¿Cómo yo me puedo parar aquí a predicar y enseñar a no robar? Que eso es bueno, y el Señor les dice a los discípulos, hagan lo que ellos les enseñan, porque lo que les enseñan es bueno. Guardar la ley era bueno, no robar es bueno. ¿Esa enseñanza es buena? Claro, que alguien que te enseña a no robar, te está enseñando algo bueno, a no matar algo bueno. El problema que decía Jesús es que no hagan conforme a sus obras. Lo que enseñan es bueno, pero ellos no viven lo que enseñan, entonces ellos mismos se condenan. Mire cómo dice Jesús aquí en el capítulo: vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo. ¿A quién dice? A nadie. Jesucristo dice que nosotros juzgamos según la carne, nosotros juzgamos según nuestro corazón corrompido, nosotros juzgamos según las apariencias. Pero por eso mi tema se llama el justo juicio de Dios, o el juicio de Dios es según verdad, porque cuando Dios va a juzgar por una verdad. Él no va a juzgar por apariencia, sino va a juzgar a la persona que ha cometido el pecado. Entonces él dice, vosotros juzgáis según la carne. Más adelante dice, y en el Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros haced lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces habló Jesús. Entonces, ¿sabe cuál es el padre de los fariseos? Era el diablo. Dice Jesús, vos hablás igual a nuestro padre, el diablo. Entonces, ¿quién era un fariseo? Un fariseo era alguien que guardaba la ley, supuestamente, alguien que enseñaba la ley, alguien que estaba en el templo enseñando, y todo lo que era lo ceremonial y todo lo que era espiritual, ellos lo hacían. Pero era nomás de apariencia, sus corazones eran malvados. Dice que entraban saqueaban las casas de las viudas. Cuando una mujer se quedaba viuda, ellos miraban, iban y hacían que las mujeres viudas pusieran todas sus riquezas a nombre de ellos para ellos ministrarlos, y así se robaban todo el dinero. Esa es la historia de esos religiosos. Y no vamos lejos, en el tiempo de hoy, como el Evangelio de la Prosperidad tienen la misma.
saquean a las personas. Si usted mira videos en TikTok, en YouTube, mira cómo que es sinvergüenza. No les da vergüenza porque ahora cuando hay tanto teléfono, tanta grabación y quedan expuestos a sus mentiras, a todo lo que están haciendo. Entonces, digamos que están esas personas diciendo ladrón. ¿Recuerdan? Hace poco salió un video donde dice, tu ofrenda no sirve, está maldita porque tú no diezmas, dice, ¿verdad? Sí, porque tú no diezmas. Entonces, todo aquel que ofrenda, pero no diezma, está maldito, dice el tipo, ¿ah? Entonces dice, no quiero tu ofrenda, quiero tu diezmo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos le dicen a la gente ladrones, pero ¿quiénes son los que se roban el diezmo? Son ellos los que se roban el dinero. Entonces, esa gente se está condenando a sí mismo. Cuando condenan al otro, ellos mismos se están condenando. Y va a venir juicio sobre eso. Va a venir juicio. Nosotros decimos, ¿por qué no viene el juicio rápidamente? No, es porque Dios tiene paciencia, esperando que se arrepiente. Entonces, dice el 3, Romanos 2:3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí miramos a Pablo diciendo, tú estás juzgando a alguien, pero tú no sabes que tú no vas a escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Estaremos un día presentes delante de Dios. Nadie va a llegar tarde, nadie se va a atrasar. Todos estaremos a esa cita del juicio de Dios, estaremos todos dando cuenta por nuestras obras. No más es algo por nuestras obras que vamos a estar, no es por nuestras obras, pero nuestras obras van a identificar quiénes nosotros somos. Imagínense que usted encuentra a una persona le dice, yo soy arquitecto, yo soy arquitecto, y siempre le dice, yo soy arquitecto, y usted dice, pero ¿dónde están tus obras? Pero yo soy arquitecto, no tengo obras, pero soy arquitecto. ¿Okay? Para que él demuestre que es un arquitecto, tenemos que ir a ver cuál es el edificio ha hecho. ¿Okay? ¿Dónde están las obras que él ha hecho? ¿Dónde están los dibujos que él hizo y las obras que hicieron? ¿Dónde están? Entonces, cuando Dios juzgue, va a juzgar por las obras que nosotros hicimos. Entonces, Señor, hay un juicio para todos, y unos van a ser echados al lago de fuego y otros a la vida eterna. Unos a la perdición y otros a la vida eterna. Los dos son eternos, pero uno es a la perdición eterna y el otro es a la vida eterna. Todos llegaremos a ese lugar. Por eso es que los muertos resucitarán, para que no se pierdan esa cita que tienen con el Señor. Dice, en Mateo, mire lo que dice Mateo 23:14, lo voy a leer yo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, lo que estaba diciendo, y como pretextos hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Mayor condenación. Si miran aquí, es una persona religiosa que está poniéndose una cara de santo, pero en realidad son ladrones. Son ladrones con licencia. Los judíos tenían este problema porque ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios y descendientes de Abraham, ellos no iban a ser juzgados delante de Dios. El pensamiento de muchas personas es que al final todo Israel será salvo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Al final todos los judíos
serán salvos. Por un pasaje mal enseñado que se habla en Romanos 11, en Romanos 9, que lo vamos a ver después. Entonces ellos querían, aunque ellos eran especiales en verdad, es más responsabilidad. Es bueno nacer en un hogar cristiano, es bueno nacer en un hogar cristiano. Pero eso, pues nacer aunque es bueno, eso tiene más responsabilidad, más castigo. Recuerda que Pedro dice, mejor no hubiesen conocido la verdad y apartarse, ¿okay? Mejor no hubiesen conocido. No está hablando ahí de salvación, ahí está hablando de conocer la verdad. Usted puede conocer la verdad y desechar la verdad, ¿okay? Conocer la verdad y desechar la verdad. Y estos judíos conocían la verdad, conocían los 10 mandamientos, los conocían desde chiquitillos, les enseñaban los 10 mandamientos, que no se debe robar, y ellos robaban. Entonces, el juicio o el castigo a los que no son judíos, que son personas gentiles que no han conocido a Dios, no han tenido la ley, ellos serán juzgados y serán castigados, pero el castigo es menos porque ellos nunca escucharon del Evangelio ni tuvieron la ley, pero los judíos. Ahora, más adelante dice que el que con ley pecó, por la ley será juzgado. Y el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Así que nadie será salvo. Nadie será salvo si no hay salvación en Cristo Jesús, si no creemos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos va a decir aquí adelante que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros hacemos excepción de personas. Nosotros juzgamos a la otra persona, pero nuestra familia no la juzgamos. Nosotros miramos que lo que hace otras familias, otros hijos, es malo, pero lo que lo hacen nuestros hijos no es malo. Entonces, estas personas enseñan que hay que amar a personas. Ellos enseñan que hay que amar y perdonar a las personas, pero ellos aborrecen a las personas. ¿Sí? Ellos dicen, hay que amar, hay que perdonar a las personas, pero ellos aborrecen a ciertas personas. Eso es condenación para ellos. Condenación para ellos. Entonces, Dios no hace excepción de personas, que si ellos hacen lo malo serán echados al infierno igual que nosotros los gentiles, igual que los gentiles. No hay excepción de personas para con Dios. Todos, aquel que nació en la montaña, aquel que nació que nunca escuchó de Dios, todos estaremos en la presencia de Dios para ese día. Ahí estaremos nosotros también. Si usted lee Apocalipsis habla del trono blanco donde están todos los grandes y pequeños delante del trono blanco. Ahí habrá una cita puntual. Entonces, muchas veces al conocer la ley, estos judíos, y no los judíos, sino muchas veces nosotros sabemos, conocemos el perdón de Dios, que Dios es misericordioso, que Dios perdona el pecado, y muchas veces nosotros queremos saltarnos algunas reglas. ¿Okay? Eso es una ilustración. Y esto lo cae a nosotros calidad, porque mire, cuando uno no tiene licencia, ¿okay? Cuando uno no tiene licencia, uno hace las cosas bien, ¿okay? Va al límite, los stops las hace bien, todo chequea sus luces, todo hace uno bien para que el policía no lo vaya a parar. Pero después que tenemos la licencia, nos saltamos ciertas cositas. ¿Sí o no? Amén. No, porque somos unos.
Cuando tenemos licencia, ya lo pasamos del límite. Ya no hacemos bien el stop. Ya si antes, si el carril para cruzar estaba cerrado y tú mirabas que pasaba gente ahí por la grama, así decías tú, eso, ¿dónde pasa? Pero ahora que tienes la licencia, ya te pasas por ahí por la grama, ¿ya? Entonces, así somos muchas veces nosotros, vamos a poner nosotros como cristianos, porque sabemos que Dios es perdonador, ¿no? Porque sabemos que Dios es misericordioso, es bondadoso, nosotros nos saltamos ciertas cositas. ¿Sí o no? Mire cómo dice. Aquí lo escribí, dice: muchos conductores cuando aprenden a manejar un carro pero todavía no obtienen su licencia, se cuidan de cometer cualquier infracción de tránsito, pero cuando se obtuvo la licencia cada vez se cuidan menos y piensan que tienen la libertad de saltarse algunas reglas. Así muchas veces los judíos creían que por tener la ley de Dios, ¿no?, y ser pueblo elegido por Dios tenían libertad para saltarse ciertas reglas. Pregunta: ¿será que como cristianos muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos en ocasiones cuando juzgamos a los no cristianos mientras cometemos a ciertas cosas nosotros? Ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado en eso, en juzgar a otras personas. Porque tal vez nosotros no hacemos esas cosas, pero tal vez hacemos otras. Entonces cuando nosotros juzgamos, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios a juzgar. Ahora, si Dios nos trajera juicio a nosotros cuando nosotros pecáramos, ¿qué sería de nosotros? Cometes un pecado y viene Dios y ¡ah! Pero muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia que tiene Dios. Rapidito nosotros miramos el pecado de la persona y lo juzgamos. Y empezamos a decir, creo que ese no es cristiano. Creo que siempre anda haciendo lo mismo y todo eso. Y muchas veces nosotros somos muy ciegos a nuestro pecado, a nuestra falta. Y eso es el problema en el Antiguo Testamento. Si usted se acuerda de David. David saltó y se enojó y dijo, este tiene que pagar, tiene que morir, pero tú eres ese come oveja. Y ahí empezó él a entristecerse. Entonces pensamos que al haber depositado la fe en Jesucristo, que ha perdonado todos nuestros pecados, tenemos la libertad nosotros de saltarnos algunos pecados, algunos reglas. Y eso, saber que el Señor es perdonador, no es una licencia para pecar, sino debe ser un sentimiento para estar agradecido con Dios y cuidarnos del pecado. Todo, hermano, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. El pecado es tan tremendo que Dios envió a su Hijo a morir por él en una cruz. Mire cuál delicado es el pecado. Que Jesús vino a morir por el pecado. Entonces, todo pecado tiene consecuencias, hermano. Todo pecado trae consecuencias. Como hijos de Dios ahora, después de aceptar al Señor Jesucristo, cuando nosotros pecamos, tiene consecuencias también. Tiene consecuencias. Dios trae castigo sobre su pueblo. No castigo que te manda al infierno, porque tú ya creíste en Jesús y eres cristiano verdadero, pero todo pecado trae consecuencias en esta vida. Por eso es que no tenemos que decir nosotros,
es que yo soy pueblo de Dios, ¿no? Y Dios me perdona ciertas cosas. No, cuidémonos. Cuidémonos de no saltarnos, Aleluya. de no saltarnos, porque cuando Dios nos disciplina, Dios nos disciplina en verdad. Dios no nos va a disciplinar por gusto, porque se le da la gana, sino porque lo disciplina, porque nosotros hemos cometido. Entonces, mientras que los seres humanos hacemos nuestro juicio comparando los unos con los otros, Dios es el único que puede juzgar conforme a la verdad. Siempre que nosotros no juzgamos conforme a la verdad, porque nosotros no tenemos el conocimiento que tiene Dios, y Dios sí tiene el conocimiento. Entonces, cuando Dios va a juzgar, Él juzga conforme a la verdad. Entonces, cuando una persona, y a este judío que le está hablando Pablo, le dice: tú has cometido muchos pecados, haces lo mismo que haces otro. Tú no miras el castigo de Dios, no miras el castigo de Dios. Pero sabes que lo que hay ahí es paciencia de Dios. Dios te está dando la oportunidad a que te arrepientes, porque como sigue diciendo adelante, ¿no ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, lo que está hablando Pablo aquí es que cuando Dios no trae juicio instantáneamente en el pecado de una persona, es porque Dios lo quiere llevar al arrepentimiento. Es la paciencia y la bondad de Dios en ese tiempo, mientras no hay juicio, para que la persona se arrepienta. Pero si no se arrepiente la persona, llegará un tiempo, sea en esta vida o sea en la vida venidera, donde Dios sí va a cobrar y va a traer juicio sobre esa persona, y va a traer juicio en verdad. Entonces, este texto nos aclara que la bondad de Dios no es una excusa para pecar, sino al contrario, quiere llevarnos al arrepentimiento. Entonces, la bondad, yo tengo un Dios bondadoso y yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Él es un Dios bondadoso y me va a perdonar cuando yo venga. No funciona así. Bendito Dios. Esa es una expectativa muy mala de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Sino que la bondad de Dios se revela en ese tiempo donde no hay castigo. Recuerda cuando Pedro dice que cuando uno dice que ¿dónde está el avenimiento del Señor Jesucristo? Que desde que sus padres murieron se dice que Jesús viene y nunca viene. Pero Pedro dice, es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Entonces Dios es paciente, pero en esa paciencia Dios está derramando bondad para que nosotros podamos arrepentir, o la persona se pueda arrepentir. Entonces, es un falso concepto de la bondad y del amor de Dios cuando pecamos pensando que al final Dios nos va a perdonar, cuando al contrario, al hacer eso, estamos despreciando las riquezas de la bondad de Dios. Despreciamos la riqueza y la bondad de Dios. Hermanos, Dios nos llamó a nosotros para vivir una vida santa. Amén. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos testigos de Él. Pero no podemos ser testigos de Él si nosotros tomamos la bondad y las riquezas de su tolerancia y su paciencia, la tomamos en poco y hacemos y deshacemos. Y más cuando somos mal testimonio delante de otras personas. Entonces, es decir, según este texto, la bondad de Dios se expresa en la tolerancia y su paciencia, ya que Dios tiene paciencia al pecador y no otorga el castigo rápidamente. Recuerda cuando Jesús pasa por Samaria, pero Jesús venía con la intención
de ir a Jerusalén, y los samaritanos se enojaron porque no se iba a quedar ahí esa noche, y entonces no los recibieron, y viene Jacob y Juan y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quieres que oramos para que caiga fuego del cielo? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Yo no vine a perder, si yo vine a salvar. Entonces el hombre, si el hombre tiene poder rapidito, es bueno para hacer juicio. Pero Dios no, Dios es paciente porque Dios quiere la salvación para todos nosotros. Entonces, pero esto no quiere decir que Dios no vaya a hacer justicia contra el pecador. Si bien es cierto, Jesús cumplió las demandas de la justicia de la ira de Dios. Entonces toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús, y cuando nosotros creemos ya no hay ira sobre nosotros porque fue llevada sobre Jesús. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero eso no quiere decir que porque Jesús llevó la ira no va a haber castigo temporal para nosotros en esta vida, si nosotros andamos pecando. Si bien es cierto, entonces dice la ira de Dios en la cruz, pero esto se aplica solamente a aquellos que han depositado su fe en Él. Para los demás solo les guarda el justo juicio de Dios. Entonces nosotros somos libres porque ya tenemos paz con Dios, nosotros que hemos creído al Señor Jesús. El que no ha creído en el Señor Jesús ni se ha arrepentido, eso le espera el justo juicio de Dios. Entonces, en los siguientes versículos, vamos a leer los siguientes versículos, dice, el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si recuerda que el hacer obras no nos salva a nosotros, no nos salva a hacer obras. Recuerda que en Mateo 7, 22, dice, no todo aquel que me dice Señor, ¿qué? Entrará en el reino del cielo. En aquel tiempo, dice, habrá unos que me dirán, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro, y esto otro en tu nombre, y yo les declararé, apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de la ¿Hacedores de qué? ¿Y qué hacían ellos? ¿Dónde estaban? Estaban en una iglesia. Estaban sirviendo al Señor, porque dice, echamos fuera demonios. ¿Okay? Echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos esto. Entonces, hacedores de maldad. ¿Cuáles obras lo van a juzgar a ellos? ¿Las buenas que hicieron o las malas? Las malas, las obras malas. Entonces, no todo aquel que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren lo que dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honor y inmortalidad. ¿Quién está hablando? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, según el texto está hablando que los que buscan gloria, no gloria para ellos, sino gloria para Dios y inmortalidad. Recuerda que Dios nos creó a nosotros para su gloria. ¿Cuál es el principal ¿cómo le diría? Función del hombre? Es darle gloria a Dios. En todo lo que el hombre hace es darle la gloria a Dios y gozarse en Él. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Entonces, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra es la verdad, la palabra enseña a Cristo. Yo soy la verdad. La vida. ¿Okay? Yo soy la vida. Yo soy el camino, la vida. Entonces, los que no obedecen la verdad
sino que obedecen la injusticia. ¿Qué hay para ellos? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿A quién primero? Al judío. Al judío. Y también al También al griego. ¿Pero por qué al judío primeramente? Porque ellos tienen la ley, porque ellos tienen el conocimiento, porque ellos tienen la palabra de Dios. Por eso a ellos se les va a castigar. Al siervo que se le da más, se le demanda más. ¿Okay? Ellos, si no aceptan al Señor Jesucristo ni creen en la verdad, porque ellos están en la mentira, porque no creyeron a Jesús, están esperando otro Mesías que va a venir, pero que ya vino, el que va a venir para hacer juicio. Entonces, aquí tenemos la verdad, sino que obedece a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Todos van a ser juzgados y todos van a tener tribulación, angustia. ¿Y dónde va a ser eso? En el infierno. Se recuerda del joven rico, dice que estaba angustiado pidiendo a Abraham que mojara el dedo de Lázaro y lo fuera y lo llevara y lo pusiera en su lengua. Esa es la angustia y el tormento que van a vivir aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que hacen lo malo y que se gozan en la injusticia. Entonces sigue diciendo el 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿A quién dice? Al judío. Al judío primeramente y también al griego. Siempre el judío va a estar primeramente porque a él se le ha dado la palabra de Dios y se le ha dado el privilegio de tener esta palabra desde hace mucho tiempo o tener la ley. Entonces sigue diciendo, porque no hay excepción de persona para con Dios. ¿Okay? Ahí está. No hay excepción de personas. Aquí no hay porque uno nació en la iglesia, no es porque uno tiene padre cristiano. Aquí Dios va a juzgar conforme a la verdad. Aquí no hace excepción de personas, no por familia. No, Dios no va a juzgar por nación, no va a juzgar por denominación, no va a juzgar por familia, sino que Dios va a juzgar individualmente a cada persona, se va a presentar delante de Dios y va a dar cuenta por sus obras. Se dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí estaremos todos. Todos estaremos compareciendo en el tribunal de Cristo. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice? ¿Se salvarán? ¿Quiénes han pecado sin ley? A los que no tuvieron la ley. ¿A quién le dieron la ley? A los judíos. A los judíos le dieron la ley y los gentiles no tienen ley. Pero no se van a salvar también. Por eso es que son los misioneros, se esfuerzan a ir a predicar a las personas que están en los lugares donde no son alcanzados todavía, porque no se van a salvar. Si las personas que no han escuchado de Dios se salvaran por ignorantes, nosotros les hacemos un mal ir a predicarles. Porque al predicarles y no convertirse, entonces los estuviéramos juzgando. Pero no, porque aunque ellos no conocen a Dios, ellos han pecado. Y Pablo lo va a decir más adelante. ¿Por qué? Porque cuando dice que la obra de la ley está en los corazones, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve. ¿Para qué sirven los semáforos? Para no dañar a las demás personas o no dañarnos a nosotros. La ley es como un cerco que nos cuida a nosotros. Nos cuida. Y cuida
¿A quién más? Nos pide a nosotros, pide al prójimo. Para eso sirve la ley. Primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué dice después? Y a tu prójimo. Después, no adulterarás, no matarás, no robarás. Todo eso va dirigido al prójimo. Porque si le vas a robar, ¿a quién le vas a robar? No te puedes robar a ti mismo. Es al prójimo. Entonces la ley sirve para que uno no tenga rienda suelta y haga lo que se le da la gana a uno. Imaginen, no hay stop, no hay semáforo, ¿qué va a hacer la gente? Lo que se le dé la gana, pasarse ahí. Entonces la ley lo que hace es guardarlo a uno, librarlo a uno, y para que el pueblo o las personas no hagan lo que se les dé la gana. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que no hay esperanza, hermanos, no hay esperanza fuera de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si la salvación fuera por la ley, por las obras, en vano murió Cristo, porque el hombre tuviera la capacidad de hacer obras. Pero más adelante dice Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que nadie puede guardar la ley. Así que por obras nadie puede ser salvo. Yo les decía que Dios ha determinado que la salvación es por fe, por gracia, creyendo en el Señor Jesucristo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Los hacedores de la ley. Aquí no está diciendo Pablo que hay personas que guardan la ley y que van a ser salvos por guardar la ley. No está hablando de eso. Lo que está diciendo Pablo, que para que una persona sea salva, tiene que guardar la ley completa, pero ahí no hay capacidad para un ser humano a guardar la ley. Es lo que está diciendo Pablo. Que no son los oidores los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es que está encerrando en pecado a todos, al griego y al judío, para dejarlos sin esperanza. Lo que está diciendo Pablo lo que está haciendo, quiere dejar sin esperanza a los dos grupos, a los griegos y a los judíos. Los quiere dejar sin esperanza para que ellos después puedan ver a Jesús y encontrar esperanza solamente en Jesús. Porque más adelante va a hablar del Evangelio, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. Okay. No es que los gentiles tienen la ley en su corazón. Eso no está diciendo Pablo, sino que está diciendo la obra de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? La obra de la ley es que la ley te juzga. Entonces los hombres, los gentiles, tienen la obra de la ley en sus corazones, porque donde quiera que esté una persona y que no haya escuchado los 10 mandamientos, él sabe que robar es malo. En cualquier lugar, en cualquier etnia que haya, el robar, saben ellos que es malo. El quitarle la mujer a otro hombre, saben que es malo. Eso lo tienen dentro de la obra de la ley, en su conciencia, que Dios lo ha puesto ahí. Eso. Ellos saben que matar a otras personas son malos. Ellos saben todo eso. Por eso dice Pablo, porque los gentiles que no tienen ley, como no tienen los 10 mandamientos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. Imagínense en un lugar donde todos se roben y todos se maten, y todo es un descontrol. Pero Dios no creó a un hombre así. Sino que Dios creó a un hombre con una conciencia que cuando hace lo malo, esa conciencia lo juzga a él.
Esa conciencia le dice que lo que hizo es malo. Lo que hacen otros hombres es que de tanto mal que hacen, su conciencia es cauterizada. Igual cuando le ponen el fierro a las bestias, que le queman esa parte. Así se endurece la conciencia del hombre. Pero Dios ha puesto en toda persona la conciencia para que cuando hace lo malo, la conciencia le acuse, y cuando hace lo bueno, la conciencia le aplaude, dice, lo aplaude. Entonces, porque cuando los gentiles, no teniendo ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Mire cuándo, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a haber un día donde los hombres van a pagar con aquellas cosas que ellos hicieron, sean secretas o sean que se hayan visto la gente. Pero Dios, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Dios va a sacar todos los secretos que nosotros, perdón, que el pecado que el hombre ha hecho, escondidas en oscuridad, todo el pecado, toda la maldad que ha hecho, ahí será puesta. Yo no sé cómo va a ser el juicio final, si va a pasar una pantalla al Señor y van a ver toda la maldad que el hombre hizo. Toda la basura que... Imaginen que sentado ahí en una tele ahí pase... Bendito Dios. Todo lo que nosotros hicimos. Todo lo que nosotros hicimos. Pero si tú estás aquí, y has creído en el Señor Jesucristo, cuando tú estés sentado ahí, y tú estás aferrado a las obras de Cristo, ahí va a pasar todo lo que Cristo hizo. Aleluya. Nada lo que hiciste tú, lo que hiciste. Porque Él, las obras de Jesucristo son las que nos salvan. Ahora, las obras, por las obras sabrán lo que nosotros fuimos. Amén. Si nosotros fuimos cristianos o no fuimos cristianos. Las obras que nosotros. Dice que Dios, en Efesios, creo que 1:26, creo que dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces hay obras que nosotros vamos a andar, pero que Dios las preparó para que nosotros andemos. Vamos a poner el pie. Gracias, Señor. Si tú estás aquí sin Cristo, yo te doy una mala noticia, pero te doy una buena noticia. La mala noticia es que si no aceptas al Señor Jesús y no pones tu confianza en Él, vendrá un juicio final donde estarás enfrente y todo tu pecado será expuesto a la luz. Y Dios pagará conforme a tu pecado. Pero la buena noticia es que si hoy aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él ya pagó la deuda. Él fue crucificado, Dios Padre lo abandonó, Él llevó nuestra